Vamos a presentar primero, nosotros somos de la oficina Bills Lyon Arquitectos, que está formada, nos la dirige Loreto Lyon y yo, Alejandro Bills. Y les vamos a mostrar, bueno, la idea es mostrarles en parte el proceso y el estado de avance en que está el proyecto de la bajada de 19 Norte. Un poco también contarles los conceptos principales y, bueno, para que entiendan con mayor profundidad la propuesta. Obviamente comenzamos con un análisis del lugar, viendo lo que Alejandro, había, visitar el terreno. no, parece que nos está pasando la presentación. ¿No? Correcto. No está pasando la presentación. Ah, espérame. Seguimos viendo como... La portada. Ahí acaba de pasar a la imagen como de fotos de situación como actual, digamos. Ya. La voy a pasar así en una pantalla completa, no sé, a veces no sé por qué no me funciona, pero bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Entonces, el primer paso fue obviamente hacer una lectura del lugar, donde lo que como que llama la atención es la cantidad de uso, ¿no es cierto?, que tiene que asumir esta quebrada, donde no solo es un viaducto peatonal, sino que también tiene sobrepuestas varias condiciones como de infraestructura, ¿no es cierto? La evacuación de agua lluvia de camino internacional, es a la vez también una ruta de escape de tsunami, y principalmente hay una serie también de instalaciones y de canalizaciones, ¿no es cierto?, de servicios que van por ese lugar. Entonces, creo que es importante que el proyecto lograra aunar como todas esas funciones dentro de una misma operación. Después hay un levantamiento hicimos un análisis normativo de este lugar, que hoy en día es bien nacional de uso público, y que está definido en el plan regulador como un espacio de conexión, ¿no es cierto?, de la futura urbanización de Las Salinas con la parte alta de Avenida Alessandro. Quizás rescatar, bueno, es un espacio que ustedes conocen incluso mejor que nosotros por todos los años de uso que tienen y lo tienen ahí al lado, pero rescatar que claro, que como muchas quebradas en Chile fue un espacio que se dejó como quebrada para bajadas de agua lluvia, pero se ha convertido en un eje conector muy importante en lo que es la conexión de Santa Inés, obviamente, y los edificios que están arriba con el borde costero. Entonces quisimos rescatar, obviamente, esa condición de conector. Hay un análisis dependiente que es muy fácil observar que, si bien hoy en día funciona, es bien deficiente en términos de accesibilidad, digamos, es una bajada que es complicada, lo que sumado a la erosión del terreno, ¿no es cierto?, lo hace como muy difícil todo ese movimiento. Entonces, finalmente, creo que el principal, como uno diría, objetivo de esto es conectar de manera fluida, por un lado, todo el desarrollo de Santa Inés con este borde costero, ¿no es cierto?, ya que las principales conectividades que están dadas en el plan regulador son más bien paralelas a la costa, y en el otro sentido no hay nada, ¿no es cierto?, que logre aunar todo eso, tanto la parte alta con la parte en pendiente y la parte plana. Al mismo tiempo, lograr constituir como todas las áreas verdes, ¿no es cierto?, o espacios públicos abiertos, como un sistema, ¿ya? No como espacios aislados, sino que uno se pueda mover conectado y tener una lectura mucho más continua, un movimiento más continuo dentro de áreas verdes o áreas públicas, ¿no es cierto?, por este lugar. Entonces, un concepto que creo que fue como el primer concepto, el concepto más fuerte del proyecto, fue entender que lo que teníamos que resolver era una pieza de infraestructura, ¿ya? Era un viaducto, como decía, vía de escape, conducción de agua lluvia, o sea, tenían muchas funciones infraestructurales. Y hoy en día, en la ciudad actual, si uno ve como que todas las piezas de infraestructura tienden a cumplir solamente un rol, ¿ya? A cumplir una función muy específica, y eso no siempre fue así. Por ejemplo, con el río Mapocho, los tajamares del Mapocho, que fueron construidos con la principal función de contener las crecidas del río, también se pensaron desde el punto de vista paisajístico, urbanístico, y se convirtieron en el principal paseo del siglo XVIII, siglo XIX en Santiago. O sea, no solo convenían a suplir un rol de infraestructura, sino que también eran entendidos como piezas como importantes del espacio público. Las funciones, por eso lo llamamos esto como una pieza de infraestructura polifuncional, donde las funciones que tiene que resolver son las de viaducto peatonal, ¿no es cierto?, la de conducción y absorción de aguas lluvia,
una condición de circulación universal para poder llegar desde de la parte plana hasta la cota más 30, que es la cota asumida como zona segura en vía de escape de tsunami, y lo otro entender como lo que se entiende como infraestructura verde, ¿ya? El espacio público como una pieza que hoy en día es fundamental también para permitir la vida en las ciudades, ¿ya? Y contribuir al bienestar humano en general. Quisimos entender que este espacio de conexión no solamente iba a ser una pieza funcional que iba a conectar, sino que también iba a ser un espacio público de encuentro, que para nosotros era muy importante, que este lugar que hoy en día es bastante informal se convirtiera en un espacio público. Y una primera aproximación al proyecto la trabajamos de esta manera, como objetivo, como unos objetivos ilustrados, ¿no es cierto? Y el primer objetivo tenía que ver con articular un sistema de espacios públicos, ¿ya? Entender que este espacio no es un espacio aislado, autónomo, sino que es parte de un sistema de espacios públicos y áreas verdes mayor. Por otro lado, esta ilustración de la derecha, entender que también se tenía que generar una circulación más expedita que lo que hay ahora, continua. Pero en continuo contacto con la naturaleza también. Al aprovechar esta condición de quebrada, es uno de los lugares siempre más verdes que uno encuentra en las condiciones de cerro. Entonces, aprovechar esa condición de encuentro con la naturaleza. Por otro lado, el asumir al mismo tiempo todas las condiciones infraestructurales. Es decir, poder asumir, por ejemplo, esta conducción de agua-lluvia en momentos de crecida o de lluvia, al mismo tiempo que funcionara como un viaducto peatonal. De ahí surgió esta idea de separar, ¿no es cierto?, por capas estas funciones y de tener una pasarela suspendida que no viera afectada su funcionalidad en caso de lluvia, por ejemplo, ¿no? Y también de corredor ecológico, claro, que es la quebrada en sí misma. Y por último, que es lo más importante, creo que es que la quebrada se transformara en un espacio público significativo, ¿no es cierto?, y que potenciara la pertenencia y la identificación de quienes usan este lugar, o sea, esta bajada con el lugar, que lo sintieran como propio. Creo que eso, si logramos eso, que lo sientan como propio, va a lograr que este lugar sea cuidado, en fin, y creo que sería como un logro tremendo. Una vista general del proyecto, donde se ve que la circulación es bastante continua y hasta la zona de la cota más 30, que es la zona segura, estamos resolviendo toda la circulación con un sistema de rampas, ¿ya? De manera que uno pueda subir con un coche o con un carro de compras o ayudado con una silla de ruedas. De ese punto, a futuro, la idea es construir camino, ¿no es cierto?, por lo que se ha llamado el Parque Ladera Sur, de manera de poder conectar con el proyecto que mostraron anteriormente a través de rampas. Estas vueltas o estos loops, como los hemos llamado, que aparecen en el proyecto, son para mantener una pendiente razonable, ¿no es cierto?, en esta subida, de que de otra manera se volvería demasiado empinada. Entonces, hay un recorrido que es más bien pausado, uno diría, con donde uno va mirando el paisaje, va con una rampa, puede ir más despreocupado del camino, pero también hemos agregado unas piezas que son estas escaleras, que son adyacentes al recorrido principal, que permiten bajar de manera más expedita. O sea, alguien que ocupa este camino todos los días, por ejemplo, puede bajar por estas escaleras, baja de manera más rápida. Alguien que prefiere ir un poco más lento, tiene menos apuro, puede subir por esta rampa. O sea, la idea, como hemos dicho, era crear un espacio público, un espacio verde, como una idea de parque, en el cual materializáramos una conexión o una bajada más formal, en la que se hace a través de una cinta, que recorre esta quebrada, una cinta que va recorriendo la quebrada y que permite que recorran incluso coches, etcétera, y va tomando la forma incluso un poco de las aguas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo crear un segundo sistema de circulación más rápido, que fuera el que conecta con estas escaleras y permitiera para tener siempre estos dos sistemas de circulación en paralelo, y al mismo tiempo todo el paisaje. Y hay dos puntos que son importantes, que uno es la llegada abajo a la futura Avenida Libertad, que se consolida como una especie de plazoleta o espacio público más de pausa, o de conexión a sistemas de movilidad, ¿no es cierto?, como buses, y el otro que es en la parte alta un pequeño mirador también, que tiene ese inicio y ese término del proyecto. Estas son cuando hablaba de disponer o separar por capas las funciones de esta bajada, era una primera que tiene que ver con una construcción de pequeños muros de contención al modo de pirca, ¿no es cierto?, que van a retener esas aguas que van bajando. La idea es que las contengan y las puedan infiltrar en este terreno y de esa manera restituir también
toda la flora que hay en ese lugar y recuperar su condición de espacio verde, o sea, como retención, y hacer que las aguas bajen más lentas. Después está la estructura de la pasarela, que la separa, ¿no es cierto? Separa esta zona caminable de ese fondo que puede estar con agua o no. Estas escaleras adicionales, que nosotros las llamamos los atajos del paseo más lento, a futuro una conexión al Parque Laderas o al centro comunitario que se construirá en este lugar. Y por último hay elementos como la paranda o la iluminación que tienen como objetivo hacer de este lugar un lugar seguro, transitable en todo minuto. Entonces, bueno, aquí están las partes, lo que decíamos. Está la bajada más directa, o sea, más pausada, quiero decir, más lenta, los atajos que proveen una bajada directa y la conexión al Parque Ladera. Lo que vamos a hacer ahora, les vamos a ir mostrando como un recorrido, como si fuéramos yendo desde abajo, desde Avenida Libertad, hacia la conexión con Avenida Alessandri. En primer lugar está esta plazoleta. En el plan regulador hoy se considera una suerte de rotonda. Creemos que la idea es proponer que entregar más que este lugar a los autos, ¿no es cierto? Entregarlo darle un sentido mucho más peatonal y de espacio público. Estas son las pircas que muestran las retenciones de agua y la pasarela. Esta es la plazoleta de llegada a Avenida Alessandri. Vamos a ir intercalando como estos planos con las imágenes, que muestran donde la idea es que toda la vegetación la hemos trabajado con la Oficina de Paisajismo de Calvo y Elgueta, donde la aproximación o el objetivo es lograr también plantaciones de muy bajo consumo hídrico y muy baja mantención. Lo posible vegetación nativa, restituir un poco la vegetación original del lugar. Claro, ese es un trabajo muy bonito como de ir viendo qué especies son las que se dan mejor en el lugar, qué organismos también de animales o insectos han ido atrayendo esto, y la posibilidad de restituir con esta intervención también un ecosistema que hoy en día está súper degradado, pero que es súper valioso si uno lo empieza a mirar con mayor detención, ¿no es cierto? De verdad hay como especies, nos hemos encontrado con lagartos, unas plantas muy bonitas, ¿no? En esta imagen podemos ver las dos circulaciones en paralelo, la continua en esta cinta que permite, que es una rampa, y a su vez a la izquierda vemos la escalera, que son estos atajos rápidos, claro, para el que quiera hacer la subida o la bajada más rápida. Que eso sí la idea que sean más parte del suelo, como de intervenciones pegadas a la tierra a nivel de suelo. Esta es la parte media de la pasarela, donde se produce este segundo loop. Son lugares también que son bien interesantes como miradores o lugares de pausa, por eso se va variando también el ancho de la pasarela, de manera que no sea solo un lugar de paso rápido, sino que también era bonita esta posibilidad que se transformaran pequeños miradores o lugares de detención donde uno pueda ir mirando todo lo que se ha ido restaurando en el lugar. O sea, vemos como mucho valor en esta bajada. Esta sería una de las conexiones, bueno, esta sería la zona de la cota más 30, que ya está entendida como zona de seguridad de tsunami, y la conexión a lo que es el futuro Parque Ladera Sur. De aquí hacia arriba, la verdad es que es la condición que ya existe hoy en una escalera. Se trata de hacer, o sea, está dentro de la norma, digamos, pero hicimos varias pruebas de continuar hacia arriba con pasarela, rampa, pero la verdad que era súper invasivo visualmente para el entorno, porque el desarrollo era demasiado largo. O sea, la pendiente no lo permite, pero lo bueno es que logramos llegar hasta la cota 30, que es la de tsunami, digamos, zona segura de tsunami, con la rampa, y ya desde este punto hacia arriba, que es lo que hoy en día donde se encuentra la escalera, tener una escalera también un poco más pausada, que vaya recorriendo para que no sea tan empinada como la que existe hoy. Y en la llegada, esto de acá, que está mirado en planta, sería este mirador, ¿no es cierto?, que también permite llegar a una zona segura y no directamente a la calle con el tránsito vehicular. En este corte se ve como todo el desarrollo y las distintas pendientes, ¿no es cierto?, hasta la cota más 30 y de ahí hacia abajo la rampa. Este es el mismo corte, pero como desplegado, como si estuviera estirado, ¿no es cierto?, y se ve donde la longitud de la quebrada, si son 217 metros de largo, con el proyecto nuestro, si uno lo quiere bajar de manera directa, digamos, por estos atajos, son 230 metros, y si uno lo baja
de manera más lenta y pausada por la rampa son 290 metros. Estos son cortes en el otro sentido, ¿no es cierto? Como si uno fuera cortando esta quebrada, la fuera seccionando, donde se ven como todos los momentos que va generando y la variedad de situaciones que tiene la rampa con respecto al terreno, que también son como situaciones muy ricas, donde uno se aproxima a veces a la vegetación o a las rocas del lugar, en otras se separa, o en definitiva cuando uno llega abajo a la plazoleta ya está más cerca del lugar y se puede transformar en un espacio más de estar o no sé, una especie de pequeña plaza. Este es el mirador, la llegada arriba, esto acá sería ya Camino Internacional. Y después contarle un poco lo que estamos ahora, estamos, digamos, terminados como los detalles, ¿no es cierto? Están los detalles de elementos como barandas, que también definen la iluminación, por ejemplo, toda la iluminación de esta pasarela está dada principalmente en su baranda, ¿ah? De manera de tener una iluminación bastante controlada y no generar una contaminación lumínica tampoco en el lugar, pero sí permitir una circulación segura enfocada en esta baranda. Y adicionalmente se instalan unos postes en el lugar para ir iluminando zonas como las detenciones con mayor intensidad, las detenciones, los miradores y la plazoleta y el mirador está en Camino Internacional. Son imágenes nocturnas de la bajada, donde está enfocado en el pavimento, la iluminación, y la idea es que los focos vayan apoyando eso. Y por último, como a modo de resumen, ¿no es cierto?, lo que esperamos es que el proyecto no solo asuma las diversas condiciones de infraestructura que estamos proponiendo y que levantamos en el terreno, sino que también al mismo tiempo se constituya como un espacio público significativo y de calidad y que genere sentido de pertenencia y de identificación de todas las personas que lo ocupan con este lugar. Eso a modo de resumen.